Hola disfrutones. Hola. En este vídeo nos hemos venido a un sitio que la verdad es que nosotros no conocíamos, que nos encanta explorar sitios nuevos. Hemos venido a la villa de Fromista, en Tierra de Campos, Palencia. Vais a alucinar con Fromista, parte fundamental del Camino de Santiago. Tiene una de las iglesias románicas mejor conservadas de Europa. Gastronomía increíble. Os vamos a contar qué es el Canal de Castilla y lo vais a ver. No os lo perdáis. Uno de los principales atractivos de Fromista son sus tres iglesias, San Martín, Santa María y San Pedro, y para conocerlas bien en profundidad vamos a ir en una visita guiada. En la web viajandonuestroaire.com vamos a escribir un post sobre todo este viaje y por supuesto os dejaremos el teléfono de la oficina de turismo para que reservéis con tiempo. Aquí tenemos la joya de Fromista, que es la iglesia de San Martín de Tours. Se construyó nada menos que en el 1066, en el siglo XI. Es uno de los ejemplos románicos mejor conservados de toda Europa y destaca por muchísimas cosas, por su cimborrio, por sus capiteles labrados, por esas torres exteriores cilíndricas que no eran nada comunes en el románico, la decoración ajedrezada a modo de cornisa y bajo los aleros tiene más de 300 canecillos representando animales y seres mitológicos. Los canecillos son los remates de las vigas que van por el interior, esas decoraciones que hacen que por fuera esta iglesia sea espectacular. Aquí en esta placita justo al lado de San Martín es donde se funda en 1066 Fromista. Se funda como muchas otras ciudades del Camino de Santiago a raíz de un monasterio o una iglesia. En el caso de Fromista es el monasterio de San Martín, la primera piedra, luego la iglesia y a raíz de ahí es cuando se construye toda la villa. La época de mayor plenitud de Fromista fue con los Reyes Católicos, cuando más se populariza el Camino de Santiago, pero ya en el Códice Calixtino del siglo XII aparecía Fromista como una parte importante del camino. Es el final de la sexta etapa, que comienza en Burgos, y el inicio de la séptima, que termina en Sahagún. Estamos en la calle Francesa, era la vía principal de entrada de los peregrinos. En esa época medieval, sobre todo los peregrinos eran franceses, de ahí que le llamaran la calle Francesa. La que tengo aquí detrás es la iglesia de San Pedro del siglo XV y estilo gótico, una portada renacentista espectacular, y luego a mí lo que más me gusta de esta iglesia son los techos de madera, me parecen preciosos. Tiene ahí arriba un corredor. ¿Veis? Súper bonito. Otra curiosidad de la iglesia de San Pedro es que aquí se custodian 17 de las 29 tablas flamencas originales que componían el claustro de Santa María del Castillo. Lo que pasó con el resto de las tablas es que las robó Eric el belga, el muy bribón, que por cierto, a saber qué sería de ella, lo mismo algunos las tienen en su mansión, pues que las devuelva para que vuelvan a su sitio original, hombre. Estamos aquí al lado de la Piedra del Milagro. En el año 1453, Pedro Fernández de Teresa pidió dinero al judío Mathudiel Salomón. Este se lo dio, pero Pedro decidió no devolvérselo, con lo cual el judío le denunció y Fernández de Teresa fue excomulgado por la iglesia. Al final terminó pagando, pero no confesando sus pecados. Y en su lecho de muerte, cuando el cura vino a darle la extremunción, la hostia no consiguió ser separada de la patena. Hasta que no confesó su pecado, no consiguieron despegar esa hostia y por eso se considera un hecho milagroso. La llevaron a la iglesia de San Martín para ser custodiada y aquí aparece esta piedra, que es en la casa en la que sucedió el milagro, conmemorando ese hecho.
Y por último visitamos Santa María del Castillo, llamada así porque aquí originalmente lo que había era un castillo. Su señor, en el momento de morir, como había tenido bastantes pecados, había portado en vida bastante mal, lo que decidió para poder espiarlos es que se derruyera este castillo y sus piedras se aprovecharan para construir esta iglesia. Aquí lo que podréis ver es una exposición audiovisual súper interesante sobre el Camino de Santiago, sobre el patrón de Fromista, que es San Telmo, y sobre la historia de esta iglesia. Y aquí es donde venimos hoy a comer, al Asador Villa de Fromista. Nos han hablado muy bien de él, comida muy tradicional, asaditos, lechazos, que ya sabéis que nos gusta mucho. Vamos a ver qué tal. Fromista tiene hasta 3 albergues para peregrinos y una oferta hotelera súper amplia para que busquéis, pues bueno, la que más os guste, desde hostales, ecohoteles, con spa. Aquí hay de todo. Para lo pequeñito que es, tiene un montón de oferta. En esta ocasión estamos alojados en una casa rural que se llama La Casilla de Mila, que por cierto Mila es mucho más que la dueña, es nuestra embajadora de Fromista, nos ha dado un montón de información, nos ha dado pistas, truquitos, así que muchas gracias Mila. Si venís con perros es ideal porque aquí pueden estar a gustísimo, tienen un patio, varias habitaciones, podéis estar toda la familia aquí. Y además aquí estamos durmiendo tranquilísimos. Está un poquito más retirado del centro, por aquí podéis ir andando a todos los sitios, es una maravilla, así que estamos encantados, estamos descansando muchísimo. Un alojamiento muy recomendable y que está en pleno centro, al lado de la iglesia de San Pedro, es el Hostal Camino de Santiago. Era donde íbamos a venir nosotros inicialmente, pero como hemos traído a Shiva y no admiten perretes, por eso nos hemos ido a la casa rural. Oye, que también estamos estupendos, pero aquí nos hemos quedado con las ganas. Otro de los atractivos que tiene Fromista es el Canal de Castilla. Se construyó en 1773 como una de las obras de ingeniería más importantes de la historia. La idea era llevar trigo y cereales a los puertos del norte, sobre todo de Cantabria, País Vasco y Asturias, y de allí mandarlo a Europa. Tened en cuenta que en esa época Castilla era el granero de Europa. Lo que pasó es que antes de que se finalizara, de que llegara hasta el mar, llegó el ferrocarril, que era un medio de transporte mucho más eficaz y mucho más rentable, y entonces pues no llegó a hacerse todo el recorrido que se pensó inicialmente. Diréis, ¿y ahora para qué sirve esto? Primero, como regadío de toda esta tierra de campos tan espectacular. Y luego como atracción turística, porque de aquí, desde donde estamos, sale un barquito con el que se puede recorrer, también para los senderistas, porque es un camino estupendo, llano y de un montón de kilómetros para hacerlo, y también para los que os guste el ciclismo. A su paso por Fromista, el Canal de Castilla tuvo que enfrentarse a un problema importante, y es que había un gran desnivel en el terreno. Por eso hubo que montar un sistema de esclusas hasta cuádruple, por eso veis los 4 pisos, para que las barcazas pudieran ir pasando por ellas e ir adaptándose al desnivel. Imaginaos la obra que supuso para el año 1773. La casa del esclusero, que donde vivía el señor que manejaba las esclusas, es hoy en día la oficina de turismo. Justo al lado de la esclusa de Fromista tenemos la venta de quesos de San Martín, que hacen unos quesos riquísimos. Es un producto bastante importante aquí en esta región. Y aquí el queso más característico es el queso de oveja añejo de más de un año de curación. En Fromista, la primera semana de julio es la Feria Nacional del Queso. Vamos a cenar en la Hostería Los Palmeros. Y además este edificio tiene historia, tiene solera, porque ya en el año 1507 era un hospital de peregrinos y hoy en día es uno de los restaurantes más especiales que hay aquí en Fromista, que aparece en la guía y recomendación de Repsol. Mirad qué original como presentan la carta. Son postales, ¿veis? Y por aquí tenéis los platos.
Disfrutones, vamos a pedir una menestra, de segundo un mero al horno con patatas panaderas y vamos a pedir el plato que es más típico, que son los palominos estofados. Estamos en Tierra de Campos, aquí es muy típico la cría de las palomas y de hecho los palominos son los pichones de las palomas. Yo la verdad es que no los he probado nunca. Muy curioso, a ver cómo son, a ver si nos gustan. Ya sabéis que a mí me toca hablar de los vinos. Hemos pedido un Cigales, que es de aquí, de Castilla y León, es de Valladolid y algún pueblecito de Palencia. Nos ha encantado, no lo conocíamos y de hecho en Los Palmeros tenéis una carta de vinos que por lo menos había 150 páginas, brutal. Disfrutones, ya habéis podido ver por qué Fromista es patrimonio de la humanidad. Además, en sus alrededores tiene también cosas muy interesantes que ver. A 10 minutos de Fromista tenemos Támara de Campos, donde tendréis lo que llaman la pequeña catedral, la iglesia de San Hipólito el Real. Es alucinante según venís por la carretera porque es un pueblecito, en invierno no llega a 80 habitantes y sin embargo tiene este pedazo de edificio. Es el segundo templo católico más importante de toda la provincia de Palencia, alucinante. En la época medieval toda esta zona de Castilla era el granero de Europa y por tanto en toda esta zona trajo mucho dinerito para que se construyeran estos templos tan increíbles como el que tenemos aquí, que es gótico y empezó a construirse en el siglo XIV. Otra cosa curiosa que vais a ver en Támara son las bodegas familiares. Están excavadas dentro del monte, por lo visto quedan todavía 4 en vigor porque tienen los viñedos aquí al lado. Vamos a enseñároslo porque incluso debajo de la iglesia que tenéis aquí arriba, es una iglesia hospitalaria para peregrinos, debajo tiene también su propia bodega. Impresionante también lo que esconde Támara, ¿verdad? Este fin de semana ha sido un fin de semana de descubrimientos porque qué bonito todo. Durante toda esta semana estaremos colgando fotitos en nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís, hacedlo. Nos vemos en la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.